Bienvenidos a Políticamente, el programa donde analizamos la política desde la academia. El día de hoy, en nuestro primer programa, hablaremos acerca de las estrategias de campaña. Para ello, tenemos un invitado sumamente especial y su nombre es Alfredo Dávalos, director del Instituto de Comunicación Política y además director del Programa Internacional en Consultoría Política y Gestión de Gobierno. Bienvenido, Alfredo. Realmente es un gusto, un placer tenerte aquí en el set de Numbers TV y no podía ser otra persona que tú para grabar este primer programa porque eres el mentor de todo esto que hoy día vemos hecho realidad. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Jaren. Un saludo a todos. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo un poco de la parte del programa, de la realidad de las campañas, de las estrategias y pues nuevamente gracias por la invitación. Tú como consultor político y que has trabajado ya mucho tiempo asesorando campañas aquí en el Ecuador, en el extranjero también, pero ¿qué necesidad viste tú aquí en el país para crear desde la consultoría política, analizarlo desde la academia y convertir a la consultoría política en un programa de educación superior, como es el programa en consultoría política que tú diriges? Bueno, creo que desde varios años, varios colegas, principalmente nuestro gran y querido amigo y maestro Ralph Murphy, tenían el sueño de empezar a profesionalizar la consultoría política y nos dimos cuenta que Ecuador era un lugar donde se podía potencializar, primero por la ubicación geográfica. Creo que Ecuador pues, se encuentra, como bien lo dice el nombre, a la mitad de todo, en la mitad del mundo, y creo que eso permitía tener la gran capacidad para consultores, para estudiantes, poderse mover fácilmente. Además nos dimos cuenta que durante muchos años, no solo en Ecuador, sino en los principales países latinoamericanos, pues las campañas eran hechas a través de las ocurrencias o de los amigos o de los familiares de los políticos. Y creo que hoy, en estos tiempos, vemos la necesidad de contar con campañas técnicas, con campañas profesionales hechas por expertos. Es así que desde hace prácticamente 3, 4 años nos vimos en la tarea de crear y armar todo un programa de alto nivel con los principales consultores políticos de toda Iberoamérica, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el reto más grande que le queda de aquí en adelante a la consultoría política en el sentido de la profesionalización? ¿Cuán difícil es explicarles a los clientes que es necesario contar con una estrategia, contar con una planificación y que, como tú mencionabas, las campañas electorales no tienen que nacer de ocurrencias, tienen que seguir una planificación? Yo he insistido mucho en los últimos tiempos la necesidad también de tener, por ejemplo, grupos de políticos. Creo que sería interesantísimo, a más de capacitar a consultores, si bien es cierto el político al final no va a terminar siendo el consultor, pero creo que sería interesantísimo que el político, de hecho en algunas generaciones hemos tenido algunos ex candidatos a alcaldes, algunos políticos, algunos directores de capacitación de partidos políticos, pero me parece que es fundamental que el político también curse el programa, que entienda qué hay detrás de una campaña, que entienda que no es hagamos solo un spot o un afiche o una cancioncita, ¿no? Sino que entienda que hay todo un proceso, ¿no? Un proceso que requiere mucho sacrificio, que requiere mucha investigación, que ante los ciudadanos hoy tan complejos, pues no se permiten, como decíamos, cosas de ocurrencias o sentido común, sino se requiere realmente metodología, se requiere técnica. Y qué mejor de tener esta gran oportunidad como lo es el programa para que incluso los actores políticos, yo creo que hoy eso faltaría, ¿no? Que en esta tecnificación de las campañas también profesionalizar a nuestra clase política, ¿no? Creo que ese sería otro de los grandes retos del programa. ¿Cuál es la importancia que tú le das a una estrategia al momento de realizar una campaña electoral? ¿Es un simple elemento accesorio o tiene una profundidad o sin la estrategia no se puede hacer nada? Sí, yo creo que la estrategia, Jairen, es clave en nuestras vidas, no solo en la política. Yo creo que la vida es un juego de estrategias, o sea, yo creo que en un campo como la política y en una campaña principalmente no puedes dejar de no tener estrategia. O sea, me parece que el puntal de una campaña política es la estrategia, ¿no? Claro, por ahí hay algunas ocasiones que hay chiripazos, con una mala estrategia termina ganando un candidato, pero efectivamente toda campaña requiere una estrategia. Pero no solo estrategia, me parece que debe existir todo un proceso. Por eso nosotros apelamos tanto al tema de la metodología, o sea, entender que no es hacer la estrategia. La estrategia no nace de la nada. La estrategia tiene un amplio y gran sustento en la investigación,
primero, antes de elaborar estrategia, se requiere investigación, se requiere hacer encuestas, se requiere hacer grupos focales, se requiere hacer mapas mentales, entrevistas a profundidad, y después, con esa información, podemos elaborar la estrategia. En Latinoamérica somos un laboratorio para hacer campañas. Recién hoy España está viviendo lo que nosotros hace años vivimos en Latinoamérica. Recién hoy España no puede conformar un gobierno. Me parece que están a punto de irse a un tercer proceso electoral. Pues nosotros eso lo hemos vivido desde hace años. Es muy cotidiano para los latinoamericanos. Pero creo que también es una llamada de atención para entender que hoy las campañas políticas deben ser hechas de manera diferente. Que la ciudadanía ecuatoriana, española, mexicana, está cansada de los partidos políticos, está cansada de los políticos tradicionales y que irrumpen nuevos actores, irrumpen nuevas figuras que están a través de una estrategia, a través de un buen mensaje, apelando a las fibras sensibles de la gente. Como tú mencionas, el ciudadano contemporáneo ha cambiado tanto, los medios por los que recibe información han cambiado y por ende el político que ha sido político de carrera, toda su vida se ha dedicado a esto, piensa que tiene la razón cuando no sabe o no logra asimilar que los ciudadanos ya no son los mismos de hace 20 años y necesita esta asesoría. En ese sentido, y con lo último que tú mencionabas sobre que la gente rechaza la política, no le gusta escuchar mensajes políticos, al momento de hacer una campaña electoral, ¿cuán difícil es transmitir un mensaje? Porque cuando se anuncia que empiezan oficialmente las campañas electorales, porque sabemos que los políticos y las políticas hacen campaña aún fuera del periodo electoral, las personas suelen decir, son lo mismo, solo vienen a mi pueblo a buscar mi voto, nunca más van a regresar. Y entonces la gente tiene desconfianza en la política. ¿Cómo a través de la estrategia logramos que la gente confíe en nuestro candidato y le dé efectivamente su voto? Sí, yo creo que entender como lo que te decía hace rato, de que como este ciudadano ha cambiado, todo lo que huele o sabe a política le molesta, entonces creo que desde la consultoría tenemos que ser mucho más ingeniosos, mucho más creativos, romper mucho más las reglas, o sea, tenemos nuevamente que volver a las calles, ¿no? Creo que los medios de comunicación, incluso con las leyes electorales, que no solo hay aquí, sino en otros países, por el caso de mi tierra, México, que ya impiden en algunos casos la utilización de medios masivos, pues eso nos vuelve mucho más ingeniosos, o sea, nuevamente sacar al candidato a la calle, nuevamente que este candidato vuelva a tener contacto con la gente, tener muchas acciones en tierra, mucha guerrilla, mucho BTL, muchas actividades que te permitan estar en contacto con el ciudadano. Entonces, claro, yo creo que hoy la consultoría pues requiere de mucho más retos, ¿no? Requiere de mucho mayor investigación. Por ejemplo, nosotros eso hacemos con los mapas mentales. Los mapas mentales desde hace ya casi 7, 8 años nos han permitido encontrar aquellas frases, aquellos conceptos, aquellos elementos que tiene la gente en su mente, y eso nos permite pues establecer un mensaje que son las propias palabras de la gente, no son inventadas, no es un cliché, no es una frase publicitaria, sino estamos utilizando ya palabras de la misma gente. Por supuesto, y lo que acabas de decir es sumamente importante porque en Ecuador estamos en época electoral, el siguiente año tendremos elecciones y en ese sentido, ¿cómo tú sientes a los ciudadanos, a los potenciales electores para el 2017 en el Ecuador? ¿Cuáles crees que son sus preocupaciones, qué necesidades y cómo debería ser ese candidato al 2017? Hemos descubierto a través de la investigación, incluso a través de los mapas mentales, que tenemos ya un gran sector descontento con el gobierno, entonces sí creo que va a haber un voto emocional muy fuerte, va a haber un voto de castigo muy fuerte hacia el gobierno, pero por otro lado el gobierno sigue también teniendo un voto de respaldo también muy fuerte, ¿no? Entonces está muy polarizado por ese lado. Creo que ahí viene un reto bien interesante para las distintas organizaciones políticas, sea el candidato gubernamental o sea el candidato de oposición, de entender esto, ¿no? Eso trasladarlo, esas demandas, esas inquietudes, ese enojo, trasladarlo en verdad a una propuesta o a una campaña, ¿no? Es curioso, ¿no? Con la parte final de tu pregunta, que si bien es cierto, hay gente que se encuentra cansada del sistema del actual gobierno, pero cuando hacemos mapas mentales, por ejemplo, del próximo perfil ideal que debería de tener el próximo presidente de Ecuador, resulta que
salen elementos o salen constructos muy parecidos a lo que es el presidente Correa. O sea, la gente hoy sigue pidiendo en el Ecuador un temperamento fuerte, una persona de carácter, una persona con pantalones, incluso en un tema como la crisis, ¿no? Dice, o sea, la crisis requiere de un líder que tenga esa capacidad. Entonces, si bien es cierto, el fenómeno Correa, yo siempre le digo fenómeno porque para mí fue un fenómeno con todo el tema de la comunicación, cómo logró cambiar desde la campaña, y si bien es cierto, me parece que en los últimos años se han equivocado en la estrategia, en la comunicación, pero sí me parece que rompió muchas reglas de la forma de hacer comunicación. Entonces ahí viene esta paradoja, ¿no? O sea, en algunos segmentos existe este cansancio hacia el presidente Correa, hacia la revolución, pero por otro lado siguen exigiendo un liderazgo fuerte, ¿no? O sea, la gente está convencida que Ecuador no puede llegar a alguien debilucho, no puede llegar a alguien que titubee, porque realmente podríamos volver a regresar a un Ecuador que lo vivimos caótico, ¿no? Listo, muchas gracias, Alfredo. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos tu presencia en el set de Numbers TV y será hasta la próxima. Muchas gracias.